Edgar Martín es defensor de derechos humanos en asuntos ambientales de Unión Hidalgo, Oaxaca. Ujú. Edgar Martín ha recibido amenazas pues, por amenazas, por hacer críticas y denuncias por varias de las decisiones que se han tomado en torno al corredor interoceánico, pues, que va del estado de Oaxaca a el estado de Veracruz. Se habla también de de estas ciudades industriales, polos de desarrollo que les llaman, en donde tampoco están siendo consultadas las comunidades. Buen día, Ernesto. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Edgar, por aceptar. Edgar, cuéntanos qué es lo que está sucediendo. Tú tienes medidas cautelares, te las están retirando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, Edgar? Sí, bueno, soy defensor de derechos humanos, incorporado al mecanismo de protección para personas periodistas y defensoras de la Secretaría de Gobernación. Em, por otro lado, existe una carpeta de investigación iniciada el año pasado, justamente en el contexto de la construcción de la línea K del corredor interoceánico por agresiones, amenazas y secuestro. Por esa carpeta de investigación también me brindan protección, es decir, la Policía Estatal en concreto me visita aquí en mi domicilio y también me acompaña en el ascenso a los cerros que custodio. Eh, pero en el último ascenso, eh, al- a un banco que operó de manera ilegal el corredor interoceánico, eh, causó molestias al gobierno municipal y solicitó el retiro de la protección por parte de la Policía Estatal. Ya, ¿cuáles son las críticas que hay con respecto a las denuncias que se están haciendo? Y pues, ¿quién es este presidente municipal que puede tener la injerencia de que se te retiren las medidas cautelares ordenadas por el gobierno mexicano? Bueno, una vez que inauguraron y pusieron en funcionamiento la línea Z del corredor interoceánico, inicia propiamente en 2024 la reconstrucción de la línea K que va de Ciudad Ixtepec a la frontera con Guatemala. Eh, Nosotros de entrada en la comunidad, bueno, habemos como 30 defensores y empezamos a levantar la voz porque no había un manifiesto de impacto ambiental, lo cual es para nosotros fundamental, eh, porque de otro modo no conocemos el proyecto, no podemos evaluar el impacto de un megaproyecto. En este caso se trata de un megaproyecto de infraestructura del gobierno federal a cargo de las Fuerzas Armadas, en concreto de la Secretaría de Marina. Entonces, lo primero que dijimos es que queríamos el manifiesto de impacto ambiental. Eh, y bueno, la CEMAR en un principio no nos respondía. Después empezamos a decir que no se había llevado a cabo en esta zona, concretamente en la línea K, una consulta indígena. Y tampoco nos respondía la Secretaría de Marina. Empezaron en un principio a desmontar todo lo que es el derecho de vía. Aquí en mi comunidad fueron 12,000 árboles los que talaron y sin embargo en enero de 2024 se salen del derecho de vía y empiezan a talar un bosque comunal y para colocar un campamento para reconstruir, reponer un puente, ¿no? Un puente sobre un estero, esto es sobre un humedal. Y fue cuando otros defensores y yo
bloqueamos el acceso al campamento y obligamos a la CEMAR a una reunión. Tuvimos una primera reunión con la Secretaría de Marina, llegaron, con el proveedor, Grupo Ferrocarrilero del Sureste, y otros más, ¿no? Pero aquí, por primera vez, los defensores nos dimos cuenta de que iba a ser muy rudo este proyecto, la implantación del proyecto, porque ellos llegaron, nosotros estábamos acostumbrados a dialogar con civiles, ¿no? De la Secretaría de Energía, por ejemplo, pero la Marina llega a muchos, ¿qué será? Unos 20, encapuchados, o sea, no podíamos ver sus rostros, llegan con armas largas, nos llegan grabando, eh, y, y entonces, y nos cuestionan muy fuerte también sobre nuestros datos, ¿no? Eh, y nunca en ese diálogo hablaron de derechos humanos, se negaron a darnos información a través de la mía y pues yo entendí que no iba a posibilidad de diálogo con ellos y lo que hice fue preparar un amparo ambiental para defender el, un cerro donde ellos pretendían extraer material. Eh, Es decir, los árboles, los 12,000 árboles, uno decía, de alguna forma el daño se puede reponer, pero extraer 400, eh, con 400 volteos material petro de un cerro, o sea, 400 volteos diario, que pueden hacer varios viajes, es decir, 1,000 viajes al día durante meses, es un impacto que no se puede como reponer, ¿no? Y entonces, por eso coloqué el amparo ambiental. Hubo la oportunidad de, bueno, se ganó, ¿no? Obtuvimos la protección. La Secretaría de Marina tuvo que retirar su campamento, sus maquinarias enormes del lugar. Y bueno, desde ese momento, desde la primera reunión o desde el bloqueo, ya la Marina me empezó a ubicar, ¿no? A poner en el lente. En, y sí, pues allanaron mi domicilio, me robaron, yo me traslado en bicicleta, los recorridos territoriales, hago 50 kilómetros a la semana si es la línea acá, voy a la línea acá, o voy al cerro que esté en riesgo, o al lugar que esté en riesgo. Y bueno, me robaron 5 bicicletas en ese periodo. Eh, me robaron mi cable de luz, me dejaron sin módem, sin luz varios meses. En un bloqueo, la policía municipal llegó a romper el bloqueo y me arrastraron sobre la carretera, me causaron lesiones. Pero lo más fuerte fue cuando acompañé a la Procuraduría del Medio Ambiente a clausurar el Banco Petrio, el Barrancón. Y esa vez, pues sí, llegaron 12 personas, me amenazaron muchas veces, me lesionaron, me atacaron entre varias y pues también me secuestraron. Vale decir que no, ay, también me criminalizaron, o sea, me demandaron, habría una carpeta de investigación en mi contra, ¿no? Eh, Todo eso sucede en el contexto de la defensa. ¿Eso cuándo fue? El 2024, fundamentalmente. Esto fue fundamentalmente durante el 2024, fue cuando mi comunidad pertenece al tramo 1 de la línea K, que va de Ixtepec a Tonalá, a la frontera con Chiapas, digamos, y nosotros tenemos 26 kilómetros de vía, del kilómetro 31 al 57 de la línea K. Y entonces sí fue una experiencia muy difícil. Los marinos, o sea, no son gente que esté acostumbrada a hablar de derechos humanos o a verte como alguien que simplemente piensa diferente de ti, ¿no? Ellos te ven así como un enemigo, como alguien. Ellos tienen muchísimas posibilidades de rastrearte, de lastimarte, de quitarte el camino. Ellos decían que era un honor eh, estar al cargo de ese proyecto para el presidente y nos invitaban a sumarnos.
O sea, no entendían de derechos humanos, ¿no? Entonces sí fue una experiencia muy difícil. Todo eso lo viví en el 2024. Ya, y ahorita entonces, esto que se te hayan quitado la protección y las medidas cautelares, pues un presidente municipal pues no tendría facultades para hacer eso, tendría que estar acatando. ¿Quién te estaba dando protección? Eh, exacto, es una secuela. Los megaproyectos, desgraciadamente, no, no vienen y se van, sino que siempre dejan como que tienen unas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, este megaproyecto de infraestructura sin duda precede a proyectos de extracción, ¿no? No es para que viajemos, no es para que vayamos de vacaciones a Chiapas, no, es porque van a extraer material, seguramente proyectos mineros. Pero en el caso, por ejemplo, del banco, donde se suscita la molestia del presidente municipal, este banco fue inaugurado o fue tramitado inicialmente por Iberdrola cuando estuvo en esta zona construyendo centrales eólicas. Entonces ellos hicieron esa vez el trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca. Pues ellos se van, el promovente del proyecto, que se hace pasar como dueño de esas tierras, que en realidad son comunales, eh, pues le ofrece el banco a la CEMAR, ¿no? Cuando construye la línea acá. Pero bueno, nos amparamos, retiraron su material y en este año inicia un nuevo presidente municipal aquí en mi comunidad, inicia un trienio y este presidente tiene la osadía de ignorar el amparo que estaba en ese momento, también ignora que la Procuraduría había clausurado ese banco y también había un amparo agrario, o sea, dos amparos y una clausura. Y él ignora todo eso y empieza a extraer material después de las lluvias, porque quiere rellenar unos charcos, ¿no? Así sin ningún plan. Eh, pues yo le pedí a a la secretaria del Medio Ambiente que le dijera un oficio diciéndole que no se podía extraer material de ahí. Y sí se lo dirigió la secretaria del Medio Ambiente al presidente municipal y aún así él solamente espera que pasen las lluvias y empieza a extraer material otra vez. Eh, y esta oposición que presentamos es la que le causó molestias y hay aquí en el Istmo se llevan a cabo unas mesas de paz y seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección. Hay un delegado federal, digamos, y entonces él convoca, ahí participa la Sedena, la CEMAR, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, y en la reunión del 30 de octubre, yo había hecho un recorrido territorial con la Policía Estatal el 27 de octubre, que fue cuando le causó molestias al presidente. Entonces él acude a esta mesa el 30 de octubre y de, se queja ante esa mesa de la presencia de la Policía Estatal en general en mi comunidad, sin que se le avisara, pero especialmente de mi labor de defensor eh, argumentando que causábamos molestia en propiedad privada. Entonces la policía estatal no supo qué decir y cuando yo solicito al día siguiente, el 31 de octubre, un nuevo acompañamiento a una mina a cielo abierto que habíamos clausurado en el 2023, porque había rumores de que la iban a reaperturar y ciertamente si la pretenden reaperturar, y ahorita te puedo contar más de eso, pero entonces me dice la policía estatal por teléfono que no puede ya acompañarme por la crítica que hizo el presidente municipal en la reunión de un día antes, del 30, ¿no? Sin embargo, el día 31 ascendí a ese cerro y la policía estatal sí me acompañó, pero ya no me acompañó hasta arriba, sino que se quedaron abajo, ¿no? O sea,
El peligro de ese lugar es que te embosquen. Ellos ya no me acompañaron a la parte peligrosa, solamente me acompañan hasta la carretera, digamos. ¿Por qué? ¿Bajo qué Y argumentación? bajo ese argumento que había dado el presidente, ¿no? De que no querían causar molestias en propiedad Propiedad privada. privada. Y yo les dije, bueno, es que pues, yo tengo documentos de que todo esto es comunal. Juchitán, en concreto, es un núcleo agrario. Y lo que le pedí al presidente es, oye, pues si tienes dudas sobre la calidad de las tierras, de las cuales tú eres presidente, pregúntale al Registro Agrario Nacional, que es la instancia que te puede decir si es propiedad privada o propiedad social, ¿no? Entonces creo que es el desconocimiento de tanto de la calidad de estas tierras como a quién acudir, en parte lo que hace que el presidente se atreva a actuar como lo hizo. Ya, gracias, muchas gracias. Déjame preguntar a propósito de esto que señalas de una mina que están ahí, ¿se está reactivando los trabajos en esa mina? Sí, operó una mina a cielo abierto disfrazada de Banco Petrio hasta 2023, que logramos su clausura, básicamente ejerciendo el acuerdo de Escazú, el derecho a la información, el derecho a la participación en la toma de decisiones. No, en esa ocasión no acudimos o no utilizamos ningún mecanismo jurisdiccional. De qué Eh, mineral estamos hablando de esa mina? pues así comprobables está hematita, manganeso, cuarzo, pero hay estudios, sobre todo de canadienses, que revelan la presencia de oro, ¿no? Ok. Entonces, es un cerro de alta biodiversidad y bueno, ahora intentaron, el 5 de noviembre salió la convocatoria para evaluar el manifiesto de impacto ambiental, pero en esta ocasión sí se acudió por nivel de riesgo que existía, en vez de estar ascendiendo y también porque la policía me había retirado la protección. Entonces presenté un amparo y de inmediato la jueza otorgó la suspensión y ahorita estamos esperando a que la Secretaría de Medio Ambiente responda, o sea, rinda su informe, ¿no? Pero bueno, esta es no te quisiera decir esto, Ernesto, pero esta es la vida del defensor. Yo defendiendo ese cerro, por ejemplo, también recibí amenazas de parte de la policía vecina, la policía de la agencia La Ventosa. El mismo argumento, ¿no? Me dijeron, esto es propiedad privada, no puedes estar aquí, solamente circula en la carretera federal, pero no te queremos ver acá. Y en esa ocasión lo que hice fue presentar una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. Ya. Y no se pudo avanzar más porque esa vez iba acompañada de dos personas de mi comunidad que querían conocer el lugar, pero me dijeron pues que no querían problemas, así que no pudieron ser mis testigos, ¿no? Pero Ya. sí vieron el nivel de violencia, el nivel de cómo los policías se comportan, ¿no? Con un defensor. Ujú. Gracias, gracias, Edgar Martín. Permíteme leer algunos de los comentarios que la audiencia está haciendo y regresamos contigo para una pregunta final. Dice Guillermo Claro. Trejo, la opacidad del desarrollo en el istmo no puede seguir sosteniéndose. Lo que esconden es que ha sido un proyecto impuesto. Socria del dice, parece que estamos en los setentas con militares intimidando y siendo el brazo armado de las empresas. María Gutiérrez, el crimen organizado es una red criminal que incluye a narcos, empresarios, políticos, bancos y otras entidades financieras. Por eso es muy difícil de combatir. Guillermo Trejo, sin consultas a la comunidad y con desplazamiento de sus territorios, ahora con amenazas y represión. De eso no se habla. Solidaridad con el invitado Edgar Martín. TASM dice, los militares no son de confiar. Acuérdense que ellos han matado, violado y desaparecido y torturado a miles de personas
miles de hermanos y hermanas Derham, proyectos que no demuestran una rentabilidad social positiva, solo son negocios de algunos cuantos e imposición precisamente para el futuro. Sí. Guillermo Trejo, eso cuando son uniformados e identificables, pero cuando son grupos de delincuentes armados es muy complicado. Al final es el mismo objetivo, la imposición de un megaproyecto. En fin, muchos comentarios, dice Claudia de Lara, como es una medida de protección o cautelar, cómo es una medida de protección o cautelar cuando detrás de las agresiones está el mismo gobierno. Es como pedirle protección a los propios agresores. Bueno, parte de los comentarios, Edgar, de la audiencia. ¿Con qué te despides y qué mensaje le estarías enviando al gobierno de la República, al gobierno de Claudia Sheinbaum? Me parece que hay, a pesar de la oscuridad que a veces parece rodear la defensa de la biodiversidad y del medio ambiente, existen nuevas herramientas. Por ejemplo, aquí en Oaxaca ya existe la Procuraduría de Protección eh, al Ambiente, ¿no? Y esa es una nueva herramienta que no siempre funciona, pero bueno, es una nueva herramienta que de repente usamos y sorprendemos porque es nueva, ¿no? También el Acuerdo de Escazú, ese tratado incluye por primera vez a los defensores y creo que también ayuda mucho. A mí, en mi experiencia personal, me ha ayudado y eso es, creo que les podría decir a los demás que se acerquen y lo utilicen. Eh, Creo que lo más inquietante es el crimen organizado. En mi experiencia, en la construcción de la línea K del corredor interoceánico, estuvieron trabajando increíblemente codo a codo la CEMAR y el crimen, ¿no? Y ya que terminaron, pues sí, los persiguieron. Pero bueno, creo, y quisiera despedirme con eso con el gobierno federal que veo muchas áreas de mejora en el uso de explosivos en comunidades indígenas. Creo que la Sedena está dando muchas facilidades para que lleguen explosivos a las comunidades indígenas. Eh, y eso pone en riesgo no solamente al medio ambiente, sino a la vida de los defensores y de la comunidad en general, como ya estamos viendo en Michoacán. Eh, yo documenté un caso por si alguien quisiera en algún momento que yo se los compartiera, pero sí, eso me preocupa y ojalá y los legisladores, la Sedena y Medio Ambiente revisen cómo es que se están moviendo los explosivos hacia las comunidades indígenas. Ya, pues Edgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos de medio ambiente, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, a cuidarse y estaremos pues también preguntando a las autoridades mexicanas qué pasó ahí con las medidas de protección que tendrías que tener. En fin, ya estaremos indagando sobre eso. Edgar, te mandamos un fraterno abrazo y seguimos al habla. Gracias, Ernesto, por visibilizar la resistencia en Unión Hidalgo, Oaxaca. A cuidarse en Unión Claro que Hidalgo, sí. Oaxaca. Y esta línea acá del corredor interoceánico, pues bueno, hay que ver, esa es una zona bastante caliente, así que a cuidarse por allí. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.